Ahora sí, hablemos de el espiritismo marialoncero en cuanto a la corte india, ¿ok? Por ahí me etiquetaron en un video, o en dos más bien, donde alguien, hola Roma, saludos, bendiciones, donde alguien decía, bueno, primero que el negro, que las tres potencias, porque bueno, esto se presta a confusiones, ¿no? Hablemos de algo. Tú sabes que en las tres potencias tenemos al negro Felipe, al indio Guaycaipuro y a la reina María Leonza. ¿Sí? Dentro de estas tres potencias que conforman el espiritismo venezolano, tenemos la representación europea, que viene a generar una inclusión, una introducción o una integración de las prácticas espirituales cristianas dentro de lo que es el espiritismo marialoncero. ¿Sí? Y armonizar ese caos o ese conflicto que había entre otras prácticas, en este caso las indígenas o aborígenes de las tribus del país de Venezuela, y las que traían originalmente los esclavos traídos desde el África hasta tierras venezolanas. Entonces, hay que dejar claro que el negro Felipe corresponde a los 1560, 1540, 1530. ¿Ok? Y que Pedro Camejo participó en la batalla del Carabobo, en esta lucha de la independencia, y esto corresponde a los 1800. Entonces estamos hablando de 200 años aproximadamente de diferencia. Por ende, ni uno representa al otro, ni el otro al uno. Ustedes preguntarán, ¿cómo es posible, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema para contextualizar, cómo es posible que hay gente que piensa que Santa Bárbara, por ejemplo, es una advocación dentro de la iglesia de María Leonza? Y efectivamente esto no es así. Pero ¿por qué yo saco este tema aquí a relucir? Es que cuando algo se aprende mal, se sigue repitiendo a través de las generaciones y hasta que esto se normaliza dentro de la misma. Teniendo esto en cuenta, vuelvo al contexto. El negro Felipe Ayacu, nacido en África y traído de Venezuela, no es Pedro Camejo, que sí nació en Venezuela, aunque sus raíces sí eran africanas. Pero estamos hablando de dos personajes totalmente distintos que usted puede investigar dentro de lo que es historia de Venezuela, que corresponden a tiempos totalmente distintos. Que hay documentación de Pedro Camejo y muy poco de Ayacu. ¿Ok? Ahora bien, con esto dejo en claro que el que pertenece a las tres potencias es el negro Felipe Ayacu y no el Pedro Camejo. ¿Ok? Pedro Camejo fue parte de la histórica independencia de Venezuela, mientras que el negro Felipe fue parte del grupo el cual él motivó a levantarse en contra de sus esclavistas. Él era el que armaba revuelos, ¿ok?, dentro de este barco, y de hecho él es amarrado a la proa, por eso es que no se le puede mojar, y cuando se le baña es con ron, ¿ok? O al menos así lo hago yo. Se le baña, se le moja con ron. Listo, porque a él no le gusta el agua. ¿Por qué no le gusta el agua? Porque lo amarraron castigado por andar armando bochinche adentro del barco, buscando que estos hermanos que estaban en una condición totalmente injusta de esclavitud se levantaran. Entonces el castigo fue ponerlo en contra de la proa. De ahí su miedo y su fobia al agua. ¿Ok? De hecho, cuando a él le cortan la lengua es precisamente para seguir evitando, fue un castigo en contra de estos levantamientos. Hay quienes creen o alegan que el Pedro Camejo
es una reencarnación del negro Felipe. Pero cuando un espíritu, se supone, comienza su etapa de elevación, no vuelve a venir a tierra. No vuelve a venir a tierra. No vuelve a encarnar. A eso me refiero. Una cosa es incorporar en un tiempo determinado y otra cosa muy distinta es encarnar. Entonces, que te digan que incorpora, a veces como el Pedro Camejo o como el negro Felipe, deja mucho que desear de la persona que los está mal informando. ¿Ok? No son los mismos. No son los mismos, ni uno es la reencarnación del otro. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Gracias por el corazoncito. Miles de bendiciones. El hermano Jonathan Mijares, un abrazo, fuerte abrazo para ti. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién o por qué, de dónde sale que el negro Felipe es el mismo Pedro Camejo? ¿De dónde viene esta gran confusión? Bueno, esto viene de los conspiranoicos, ¿ok? Y tú me dirás, ¿por qué los conspiranoicos? Porque en Venezuela, bien es cierto, Chávez utilizaba mucha labia, mucha lírica para levantar la dignidad del pueblo que él mismo aplastó, ¿ok? A través de los próceres, a través de estas figuras icónicas que representaron rebeldía, resistencia en nuestro país. Entonces, una forma de él resaltar nuestros valores, nuestra dignidad, nuestra historia, era resaltando a estos personajes. Claro está que también en la Montaña del Sorte, el lugar a donde él acudía, ya estaba totalmente politizada y él era partícipe de esto. Al punto de que hoy en día podemos encontrar muchas asociaciones que no representan al culto, aunque dicen que lo hacen, y venden como prostitutas el culto o a los espíritus del culto ante los políticos. ¿A dónde voy con esto? Es que sí, mucha gente comenzó a asociar, no, este tipo se la pasa metido en una Montaña del Sorte, con aquellos que no respetaban lo que significaba o la esencia de cada uno de estos espíritus, y entonces comenzaban a asociar, no, es que allá hay un negro, ese se parece a negro primero, Pedro Camejo es el mismo. Inclusive, en la imagen del billete de 20 encontramos a Luisa Cáceres de Arismendi, si no estoy mal, a quien relacionan con la reina María Leonza, que tampoco tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, atribuyeron, claro, el indio Guaycaipuro aparece allí, entonces el indio Guaycaipuro es una de las 3 potencias, por eso él se la pasa metido allá. Que las 3 potencias del espiritismo son la reina María Leonza, el negro Felipe y el indio Guaycaipuro. Y que lo que vienen representando estos 3, Felipe, rebelión, me rebelo contra los que me esclavizan, me rebelo contra los que me oprimen. La causa, queremos igualdad de derechos, somos tan humanos como todos. No tengo que trabajar por los demás por menos, no soy la perra de nadie. Yo soy mi propio dueño y merezco libertad, al igual que todos los demás. El indio Guaycaipuro, nadie va a tomar mis tierras ni va a apropiarse de ellas para hacer lo que les dé la gana, porque aquí nacimos y estas son nuestras tierras. Nadie va a tomar a nuestras mujeres, ni a nuestros hijos, ni a nuestras tribus, ni a nuestros espacios y decirnos dónde vivir, qué comer y qué hacer. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 puntos. Rebelión y resistencia. ¿Ok? Tenemos un conflicto aquí
para un tiempo político que tiene que ver muchísimo. Y tenemos a aborígenes de Venezuela con personas autóctonas de otros países que fueron traídas en contra de su voluntad, pero que ya no iban a tener cómo volver. ¿Sí? Tenemos dos épocas muy importantes, dos personajes muy icónicos. Y por otro lado tenemos a María Leonza, que María Leonza representa, más allá de las creencias culturales, ¿ok?, que nacen alrededor del espacio de Yaracuy, también tenemos la sincretización, inclusión, introducción y adaptación del cristianismo. Entonces mucha gente dirá, ya van a ver al punto donde voy, mucha gente dirá, bueno, ¿cómo es que el cristianismo, siendo una práctica impuesta de manera forzosa y atrevida, puede estar dentro del culto a la reina María Leonza? Cuando acabaron con muchos de estos indígenas que resistieron, clavando sus cruces en la tierra, clavando y atravesando a muchos con sus... Ellos no adoran a Dios ni quieren a Dios, por muchos motivos. El primero es que las prácticas indígenas, en este caso de las tribus de Venezuela, en su mayoría rendían culto a sus ancestros. ¿Quiénes son sus ancestros? Pues ninguno de los que, por ejemplo, por ejemplo, don Nicanor Ochoa no era ancestro del indio Guaycaipuro, ¿verdad? Ni el indio Guaycaipuro era ancestro del negro Felipe. ¿Por qué? Porque no eran familia, ni siquiera se conocieron en vida. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues tus ancestros, ¿quiénes eran? Tus padres, tus abuelos, tus líderes antiguos de las tribus que habían ocupado dichos puestos. ¿Ok? Esos eran tus ancestros. Entonces, el indio Guaycaipuro no era María Leoncero. El indio Guaycaipuro no era María Leoncero. Ni el negro Felipe era María Leoncero. El negro Felipe traía sus propias prácticas autóctonas. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? ¿Cómo es posible que ese conflicto, esa vaina, que los indígenas odiaban a los europeos, a los españoles, porque vinieron a imponer esto? Hay una regla del Kybalión, ya que si quieren que no lo voy a decir de las dos formas, tanto cristiana como pagana, que se llama la regla del trigémino, ¿ok? Como es arriba, Hermes trigémino, como es arriba, es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Si tenemos una población, por más forzoso que haya sido, porque ustedes saben que es así, si tenemos una población a nivel mundial, porque es la primera religión o práctica espiritual con más cantidad de feligreses en el mundo o de practicantes, adeptos, como lo es el cristianismo en todas las formas de su existencia, el catolicismo, porque el católico cristiano, el evangélico cristiano, el pentecostal y miles de prácticas conocidas y no autóctonas o regionalistas de cada país que tienen inclinación y aceptan al Dios cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en cuenta la regla del Hermes trigémino. ¿Qué quiere decir? Que entonces el que está mandando ahora en la tierra, espiritualmente hablando, como ícono espiritual, es el que manda arriba. Porque todo lo que vemos manifestado en la tierra es un reflejo o es una sombra de lo que hay en el mundo invisible, de lo que no podemos observar. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Desde un argumento un poco más pagano. Si como es arriba es abajo, por más que le duela a muchos practicantes de la magia que no sean adeptos o creyentes a Dios, tomando en cuenta sus propias reglas, quiere decir que el Todopoderoso no solamente lo es en el cielo, sino aquí también.
¿Ok? Ahora bien, viéndolo desde un punto más bíblico, el cual muchas personas no toman como referencia porque dicen que la Biblia no es un libro en el cual se ha de fiar, por muchos motivos que también comparto. También soy yo, personalmente, quien no busca imponer su creencia, porque no lo busco imponer. No vengo a debatir si yo tengo la razón o no, solamente a compartir mi fe. ¿Ok? Entonces, tomando lo que dice la Biblia en cuenta, cabe destacar, sí fue tomada por un pagano, el pagano hizo muchas sincretizaciones, fue un libro de mucho poder psicológico por el cual se buscó adoctrinar y apresar el alma convenientemente. También quiero decirles que no hay que ser muy inteligente ni demasiado estúpido para darse cuenta qué alimenta tu alma y qué busca oprimirla o qué busca adoctrinarla, hacerla dependiente de otros tan igual a ti. Porque no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que Él dejó muy claro que aquí en la tierra Él no tiene sucesores. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay una conciencia crística. Y si vamos a muchos pasajes bíblicos, nos dice que la representación manifestada de Dios en la tierra, que vino a traer un mensaje en carne y hueso, no solamente murió para descender a los más bajos planos dimensionales a predicar su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Niños, denme un segundito que estoy hablando algo aquí importante. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el mundo espiritual que decide en su libre albedrío no reconocer a Dios, hasta ese va a tener que pasar cuentas al momento del juicio final. Entonces, Mari, ¿tú crees en el juicio final como un infierno en el que todo al final arderemos? No. El juicio final es el llamado de atención, es el lugar o el momento de conciencia en el que tú te vas a encontrar en un momento determinado. Entonces, ¿cómo vibra un espíritu obsesor? Esto lo pregunto a un espiritista, a una persona que ha estado dentro del campo espiritual. ¿En qué vibra un espíritu que se encuentra en una situación de lamentos o apegos terrenales? ¿Cómo vibra? ¿Es feliz? ¿Se siente pleno y en armonía? No. Porque aunque esto que yo describo son emociones muy apegadas al mundo terrenal, la conciencia es algo que trasciende, y las emociones, que son estados vibratorios, aunque en el mundo terrenal están muy apegados al sistema químico del cuerpo biológico, en el mundo espiritual es un estado vibratorio, es un estado de conciencia, y esto puede ser un cielo o un infierno. ¿Ok? Ahora bien, ¿a dónde yo voy con esto? Si se le predicó a los demonios y se le predicó a los muertos, no hay nadie que no conozca o sepa de esto, sino más bien gente que decida ignorarlo, ¿ok? O espíritus que decidan ignorar. Entonces, ya los puse en contexto para llegar a este punto. El indio Guaycaipuro o la corte india aborrece a Dios. Primero, aborrecer a Dios es aborrecer a todas las formas de su existencia, a todas las expresiones divinas y manifestaciones divinas que rigen el universo. ¿Cómo es que Moisés, en el nombre de Dios, pudo controlar el agua, los animales, las pestes? ¿Cómo es que Dios pudo formar la luna y el sol? Son representaciones y manifestaciones de Él. A medida que va pasando el tiempo, podemos lograr entender en nuestro pequeño entendimiento cerebral cómo funciona el mundo y el mundo espiritual. Creo profundamente que nuestros antecesores, en su capacidad mental de comprender el universo, porque te puedo asegurar que nos vamos a la época del indio Guaycaipuro y seguramente podría pensar que un teléfono o un espejo
como incluso lo hicieron los indios nativos americanos que vendieron Nueva York por un espejo porque pensaban que era un artilugio mágico arrechísimo de otro mundo. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde yo quiero ir con esto? ¿A dónde yo quiero ir con esto? Es que hay cosas que en los tiempos no estamos preparados para comprender porque no lo entendemos. Pero a medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo un poco mejor las cosas. Y vamos elevando la vibración o la conciencia a nivel colectivo. Entonces de pronto nuestros hermanos antepasados veían las manifestaciones de la tierra, del agua, del fuego, del aire, del sol, de la luna y de las estrellas como representaciones divinas, sin saber que esto formaba parte de un mismo Dios, que hoy tú le puedes llamar Jesús y otra persona le puede poner otro nombre, pero Dios creador hay uno, no importa que tu nombre le pongas. Ahora bien, ¿aborrecen ellos a este Dios o aborrecen ellos a Dios por esto? ¿Qué vino a hacer María Leonza? Básicamente María Leonza lo que viene a traer es introducción de la paz. Por eso ella representa paz y armonía. Introducción del amor, introducción de la fertilidad. ¿De la fertilidad de quién? De todas estas castas nuevas que iban a nacer, de todas estas nuevas diversidades culturales y biológicas que íbamos a tener. ¿Ok? En paz, en armonía. Entonces, yo puedo entender desde un punto de vista terrenal que en vida ellos le aborrecieran porque lo que estaban haciendo estos europeos estaba muy mal en nombre de Dios. Pero, pregunto yo, ¿eso era realmente lo que les demandaba Dios? En nombre de Dios se han cometido los peores crímenes de la historia. Sin embargo, hay un texto en la Biblia, en este momento no lo recuerdo, lo pueden buscar y seguramente lo encuentran porque está escrito. Dicen que yo les he enviado y yo no les he mandado. Dicen que yo les he hablado y yo no me les he manifestado. Dicen que conmigo he soñado y yo no me les he revelado en sueños. Dicen que ha sido en mi nombre y yo nada les he dicho. Entonces, es una cosa así como que mucha gente se ha atribuido en el nombre de Dios muchísimas vainas que Dios jamás vino a decir. Y que tergiversaron convenientemente en nombre de su sed propia de poder. Como por ejemplo, una de las cosas que agarraron a nivel bíblico para llevar colonización y excusar su masiva que hubo, fue: yo vine a traer la espada y no la paz. Yo vine a poner al hijo contra la madre, al padre contra el hijo, al nuero contra el suegro. Pero ¿qué significa la espada? Y más siendo una Biblia un libro lleno de tantas metáforas, ¿sí? De tantas, yo creo que metáfora no es la palabra correcta, de parábolas, ¿sí? Justamente la espada simboliza la verdad. Y vine a ponerlos en contra porque cuando tú tienes una ideología totalmente distinta, es muy difícil que la otra persona lo comprenda, lo procese, lo analice. Entonces, esta gente agarró esto para llegar y acabar con cualquiera, porque Jesús dijo: vayan mis discípulos por todo el mundo y hablen de la palabra, de lo que yo les he enseñado. Pero no les dijo vayan a acabar con quien no creyera, más bien les dijo: el que no crea ya tendrá su momento. Habrán señales y no creerán. Pasarán las profecías y aún así no van a creer. Pero ya ellos tendrán su juicio y tendrán que enfrentar entonces las consecuencias de no haberse reivindicado en Dios. Y les voy a decir una cosa, esto no solo aplica a los terrenales, esto también aplica a los espirituales. Y ustedes bien saben que la conciencia, una vez trasciende, no se vuelve ignorante
ni tampoco se mantiene igual de ignorante. La capacidad mental que nos limita se pierde cuando tú trasciendes y tú logras entender parte del todo, y por eso es que estos hermanos vienen a aconsejarnos espiritualmente de cosas que nosotros no entendemos. Y que ellos ahora desde esa posición sí entienden y ven, porque ya no tienen esas limitaciones. Entonces, que históricamente por los sucesos en vida odiaron, sin duda alguna. Espiritualmente odian, no es así. No es así. Porque si no, este culto no pudiera ser posible. No existiría. Porque cuando una energía se repele y se odia, tu casa se vuelve un culo. Tu existencia por el choque de energía tan bravo que hay. Pero cuando algo está en consonancia, cuando algo está alineado, eso no pasa, fluye el amor, que es lo único que trasciende a través de todas las formas, de todos los planos dimensionales. Y por eso tenemos un culto monoteísta difuso. Dime, mi amor. Quiero un dibujo. Dibuja. Hay una hoja. Por eso tenemos un culto monoteísta difuso. ¿Qué es monoteísta difuso? Bueno, tenemos un Dios superior a todo lo que está en el culto. Tenemos una reina, que es una diosa, que está subordinada por Dios. Tenemos al indio Huaycaipuro, tenemos a el negro Felipe y tenemos a Cortes, que componen el culto espiritual, que saben y están buscando, que saben que pueden encontrar elevación espiritual, que saben que pueden encontrar congraciarse y elevarse, ¿ok? Por los errores cometidos en tierra, cualquiera hubieran sido, a través de estas cortes, interactuando ante la humanidad para y bajo la gloria de Dios y de la reina María Leonza, del negro Felipe y del indio Huaycaipuro. Entonces es un culto que no viene a ser, ¿cómo se dice esto? Fóbico con tu cultura, con tus creencias, con tus prácticas, a acabarte, criticarte o a excluir razas o colores de piel o religiones o lo que sea que te administra, sino a incluirlo todo dentro de una misma. Entonces, ahora quedó claro por qué el indio Huaycaipuro no odia, ni la corte india odia a Dios. ¿Y por qué se puede integrar? Nada que viva en el odio, nada que viva en el odio, nada que viva en el resentimiento puede elevarse en la luz, independientemente de lo que haya sucedido en tierra, y más sabiendo que el ir a tierra, cuando tú estás en espíritu, son cosas que tú decides, porque tú vas con un misionar, con un porqué, un para qué, y tú vas aceptando que vas a vivir, porque eso tiene un porqué aquí. Entonces, vuelvo y les digo, ¿quedó claro? ¿Quedó claro o hay alguna duda? Los vikingos, ¿cómo los vikingos van a creer en un Dios cristiano? Si los vikingos tenían en aquel tiempo sus propios dioses. Vuelvo y voy a lo mismo. Cada quien se somete al llamado, si usted quiere o si no quiere, a voluntad propia. Porque su libre albedrío no solamente es terrenal, sino también espiritual. Mami, yo quiero dibujar. Que la corte Calé, ¿cómo es que fue tan mala? ¿Qué hacen unos delincuentes dentro del corte a la reina, del culto a la reina María Leonza? La corte Calé, vuelvo y digo, yo creo que es la representación del sabio en el plano terrenal. La cagas tanto, haces tantas vainas embarradas y cosas que sabes que no debiste haber hecho, que no estuvieron bien. Y tú vienes, coño, a tratar de hacer redención a los que están actuando de una forma equívoca en la tierra. Coño, yo hice esa vaina, no hagas tú esa vaina. Coño, yo pasé por eso. No,
Son como los rehabilitadores, rescatistas de alguna forma. Yo lo veo así, es mi criterio. ¿Ok? ¿Entiendes lo que quiero decir? No vienen a volverte más malandro, no, vienen a rehabilitarte, vienen a darte un consejo, vienen a guiarte, vienen a darte luz, porque ellos necesitan también elevarse y cuando tú te elevas, ellos también se elevan. Cuando ellos misionan contigo, ellos también están misionando para sí. Porque como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. ¿Sí? Ay, pero es que esos espíritus no salen en la Biblia. Hay muchas cosas que no salen en la Biblia. Y sin embargo, todo es creación de Dios. Lo invisible y lo invisible. Porque si nos vamos a lo que es bíblico para los que creemos en la Biblia. Ojo, esto no es un live ni una explicación que yo busco hacer proselitismo para que usted me crea, para convencerlo a usted. No. Si usted no cree en Dios cristiano, en la Biblia, este no es el live para usted, porque yo no vengo a convencer a nadie ni a debatir de lo que yo pienso en esta ocasión, sino a compartirlo desde mi visión y mi fe, porque no hay una verdad absoluta. ¿Ok? Porque según mi creencia, el diablo, porque bueno, el diablo puede hacer muchas cosas, ¿sí? Lo que viene siendo Satanás siempre es el oponente, la contraparte. Pero este no ha creado nada porque creación hay uno. El otro lo que puede hacer es influenciar, de pronto manejar aquí, manejar allá, ¿sí? Pero no ha creado nada. Entonces, a donde yo voy, todo lo que vemos espiritual y terrenal es creación de Dios. Así que así no aparezca en la Biblia. Si no está contra mí, está conmigo. Y eso está escrito. Eso está escrito. Si no está contra mí, está conmigo. En mi nombre puede echar demonios afuera. Entonces, no, pero es que en la Biblia tampoco aparece que ahí se puede, que Jesús andaba fumando tabaco para exorcizar, para limpiar, para purificar. Jesús dio herramientas a la humanidad para sanar. Jesús dijo que haríamos grandes cosas, inclusive mayor que las que Él hizo. Y no dijo cómo. Nos mostró el cómo Él lo hacía, nos dio herramientas, dones, bendiciones para que pudiéramos llevarlas a cabo. Pedro llevó la palabra de lo que él entendió, que él comprendió que le transmitió Jesús. Pero él no era, ni pensaba, ni actuaba como Jesús. Y a su vez, todos los discípulos, cada quien llevó en torno a lo que entendió, que sintió, que procesó y en torno a su personalidad lo aplicó, lo vivió, lo manifestó. En torno a lo que le administraba, lo que le hablaba. Entonces, yo puedo respetar, y no me viene ni me va, que haya gente que dentro del culto a la reina María Leonza piense que estos espíritus son demonios, y yo puedo entenderlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entender, ni la dicha de interactuar con este culto, y la ignorancia habla y brilla siempre, ¿no? En la seguridad de los ignorantes que aseguran desfachateces. Entonces, gente, me sorprende también cómo hay personas videntes, ¿no? Porque por ahí vi a alguien que es un vidente, que no voy a mencionar porque no merece tal publicidad de mi parte. Pero sí quiero hacer énfasis con un tema muy importante. ¿Acaso los espiritistas y los videntes no estamos dentro del mismo párrafo bíblico de pecadores? Porque ni hechiceros,
ni espiritistas, ni videntes, ni clariaudientes, ni hechiceros entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué potestad te da a ti de pensar que tú que eres vidente? Pero no, yo no hablo con espíritus, a mí todo me lo muestra Dios. ¿Quién te dice a ti que eso te lo está mostrando a Dios? ¿Quién te dice a ti que eso de verdad es un don y no es un demonio que te está hablando? Ah, porque eso tú lo ves. Y tú no ves nada de eso. Lo mismo pasa con los espiritistas. Nosotros vemos y sabemos y tenemos la certeza de con qué estamos hablando y qué tipo de energía es con la que estamos interactuando. Igualito. Ahora, ¿es verdad que arderemos en el infierno? Ya lo veremos al final de los tiempos. Nadie tiene la verdad absoluta, yo no te lo puedo asegurar. Pero yo me siento en conexión con Dios. Yo me siento en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque, coño, a mí me bendice todos los días de mi vida. Porque yo veo cómo Él bendice a mi familia, a mis hijos, a mi hija, a mi esposo, a mí. Todos los días de la vida nos sentimos bendecidos. Y decimos, coño, Dios es grande. Esta verga no pasa si Dios no mete la mano. Vainas que pasan y que están a punto de que pasen y no pasan, porque la gloria de Dios es inmensa. Y tú dices, verga, si esto no es Dios, no me quiero imaginar entonces cómo es el poder de Dios. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, cada quien desde su posición, últimamente veo que es algo que pasa recurrentemente entre los videntes, porque claro, comienza el católico cristiano ortodoxo y el cristiano evangélico, el pentecostal cristiano, ¿verdad? A ser más ortodoxos con el tema de que no, que los espiritistas son demonios, que hablan con demonios, entonces ellos para limpiarse la verga y sacudirse, para no perder de pronto la consultica, la vaina, para que los llamen a ellos. No, pero nosotros no trabajamos con espiritismo. No, nosotros no cobramos, nosotros recibimos una donación, una vaina. Ah, para limpiarse ellos. Les recuerdo que estamos en el mismo parrafito. En el mismo parrafito. ¿Sí? Entonces, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no hace falta ni siquiera tener que ser vidente o espiritista para ser pecador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el que quiera jugar a ser Dios, que le eche bola. Porque les recuerdo que el único que juzga, así en la tierra como en el cielo, es Dios. Nosotros, por nuestra diminuta capacidad limitada intelectual de percibir, concebir y entender lo que nos rodea, no estamos capacitados para entender el propósito divino de cada cosa. Por tanto, no podemos juzgar. Entonces, todo lo que está en el culto a la Reina María Leonza, todo se somete al poder de Dios por libre voluntad, por libre voluntad. Porque si no, no puede estar, no porque yo lo diga, es porque quien está en la cúspide es Dios. La fuerza creadora de todo lo que vemos y lo que no vemos, te guste o no. Porque la Reina María Leonza representa la unificación, la paz de cultos, culturas, razas, colores, orígenes. Por eso es que Venezuela no puede ser un país xenofóbico y hemos recibido a lo largo del tiempo peruanos, chilenos, americanos, europeos y chinos, todo lo que ha existido y lo que no también lo hemos. Y se ha ligado biológica, culturalmente, de todas las formas habidas y por haber. Y por eso es que muchos países no pueden comprender lo que nosotros somos. Porque nosotros no solo, no voy a decir que toda Venezuela, pero gran parte de Venezuela representa esto. No solamente religiosa, espiritual, esotérica, como tú quieras decirlo, culturalmente, sino que en todas las formas somos unión, somos armonía. Entonces,
El que venga a decir que lindo Guaycaipuro, o que un espíritu, por ejemplo, en la corte africana que encontramos espíritus que sin serlo, por temas culturales, sociales, que yo le he explicado, voy a hacer un introductorio rápido. Hey Alan, respeta a tu hermana por favor, no le molestes. Cuando tú molestas a alguien quiere decir que no se está divirtiendo. Y si no se está divirtiendo, no es divertido, porque cuando algo es divertido, todos se divierten. Si hay uno que no lo está disfrutando, entonces se llama bullying y eso es malo. ¿Entendido? Pídele disculpa a tu hermana. ¿Qué estás haciendo? Entonces, volviendo al tema de lo que iba diciendo. Ay, no, que no. En la corte africana del espiritismo, teniendo en cuenta que fueron seres que estuvieron vivos, que tuvieron mamá, papá, que interactuaron con una sociedad, con una cultura y una religión, así como hay gente en Latinoamérica y en el mundo entero que por honor a Jesús de Nazaret le pone Jesús. Yo conozco a un chamo que se llama Jesús María. Yo conozco a otro chamo que se llama José María, hombre. ¿Por qué? Por temas de interacción, inclusión, introducción social, cultural y religiosa. Asimismo, dentro de la corte africana, que tenemos espíritus que nacieron y murieron dentro de este continente, bajo culturas e interacciones religiosas autóctonas y originarias de sus países, de sus regiones, tenemos algunos espíritus, ¿ok? Como por ejemplo, Changó, ¿ok? Pero no es el oricha Changó, sino que es alguien que comparte por temas de interacción, por temas culturales y sociales este nombre. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? Ay, pero ven acá, ellos tienen sus propias creencias, su propia vida, su propia vaina. Todo lo que está dentro del culto de la Reina María Leonza se somete a Dios por libre voluntad, no porque a mí me dé la gana. Porque la Reina María Leonza representa esto. Unión, armonía, inclusión, integración. ¿Quién está en la cúspide? Dios. Primero Dios, con Dios todo, sin Él nada. No. Entonces ahora, dentro del espiritismo, hay un New Age, ¿no? No, que tenemos que volver a lo de antes, Yaraguaychía, que no se cree en Dios, no se puede creer en ellos porque nos acabaron, nos mataron, nos descrucificaron y toda la pared de cosas a nuestros ancestros, que nos los metieron a la fuerza. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Todo lo que vemos, si usted sabe algo del mundo espiritual, tiene que saber que todo lo que vemos en este plano terrenal es una manifestación, es una sombra de lo que está sucediendo espiritualmente y de lo que gobierna y administra espiritualmente. Entonces, ahora bien, mezclar el espiritismo con el catolicismo. ¿Qué es el catolicismo en sí? El catolicismo es una religión y el espiritismo es la práctica, es una práctica, un culto, no es una religión. Es decir, usted puede tener la religión que quiera y ser espiritista, porque ser espiritista es tener comunicación con espíritus, más nada. Ser espiritista no es una religión. El espiritismo no es una religión. El espiritismo es un don. Podemos hablar con espíritus, comunicarnos, saber algo. Y estos espíritus que tienen conocimiento, porque tienen una conciencia, vivieron, caminaron en tierra y tienen conocimientos que nosotros no tenemos, porque ellos pueden ver vainas que nosotros no podemos ver o percibir. Bueno, simplemente nos aconsejan o de pronto nos enseñan a hacer una cosa u otra para resolver la situación. Una ley, una regla que seguir, porque cada espiritista tiene algo que le administra, que le dice cómo manejar la cosa, cómo tú vas a interactuar con eso. ¿Me entiendes? No hay una, como por ejemplo una Biblia. ¿Me entiendes? Un libro sagrado que tú digas, tenemos que vestirnos así, tenemos que, ¿cómo te digo? Hablar así, comportarnos así, tienes que creer solo en esto y cierra la vaina. ¿Me entiendes? Religión y culto no es lo mismo. Pero ya te voy a buscar aquí, porque es que yo lo digo y entonces me dicen, Neti. Diferencia entre culto y religión.
Mira, ve. El culto es una manifestación pública a través de rituales y ceremonias. Contribuye a crear lazos de hermandad entre los fieles. Por eso es que uno se dice hermano, 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 hermano. ¿Sí? Pero lleva ceremonias y rituales. Religión, creencia que rigen la conducta de los creyentes. Incluye el respeto a reglas. Puede ser de carácter masivo, como el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, el budismo o el islam. ¿Ok? El culto se define como un sistema de veneración y devoción hacia una figura u objeto en particular. Una religión se define como la creencia en la adoración de un poder controlador sobrehumano, especialmente un dios o dioses personales. Entonces, tú puedes tener un culto y puedes tener una religión. Como por ejemplo, ¿cuánta gente no es masón? Hay mucha gente que practica la masonería y tiene su religión. ¿Por qué? Porque es, en este caso, la masonería, una doctrina filosófica, pero también sabemos que manejan como parte de la filosofía esotérica, filosofía de lo místico. ¿Sí? Les voy a decir algo. El espiritismo marialoncero, a mí mucha gente me dice, ¿qué religión tú eres? Espiritista marialoncero, no. El espiritismo no es una religión. El espiritismo no es una religión. El espiritismo es un don. Yo soy espiritista, esa vaina es un don. No, eso para dibujar. No es como que tú dices, yo voy a ser del sacerdocio de la iglesia. Y tú llegas y te metes a sacerdote. No, eso es un don. El espiritismo es un dogma. Pero no es una religión. No es una religión. ¿Sí? No es una secta. Tú puedes ser espiritista y tú puedes creer en el Dios cristiano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si eso representa el culto a María Leonza. Ahora que tú me digas, no, yo soy cultista a como ella se llama, Yara Guaychía, pues yo te entiendo. Yo te entiendo que tú me imagino, yo no sé qué coño de religión practica la gente que niega a Dios, porque sinceramente yo me pongo a pensar, así nuestros indígenas no veneraban a Dios. ¿Y acaso nuestros indígenas eran marialeonceros? ¿Acaso nuestra corte de negros era marialeoncero? ¿Acaso, pregunto yo, acaso en las tribus indígenas venezolanas, ¿verdad? Te preparaban bebidas fermentadas a base de maíz y de yuca, de cebil, ¿sí? Pero no te andaban tomando aguardiente, porque eso lo trajeron los colonizadores. Ah, que denme roncacique. Que el indio Guaycaipuro tomando roncacique. Tú me dirás, porque las bebidas eran fermentadas a base de maíz. Entonces hay muchas cosas que si vamos a decir que los vamos a practicar como ellos practicaban, estamos meando fuereperol. Durísimo. Porque para comenzar las protecciones son a base de semillas. Y sin embargo tenemos integraciones de muchas protecciones que hoy, más allá de ser cuarzo y semillas, en realidad mucha gente termina utilizando la cruz del Cristo vivo, la espada de San Miguel Arcángel. Ah, sí, me imagino el indio Guaycaipuro con una protección de esa. O todavía mejor, la pólvora para hacer los reventamientos. Sí, ajá, que la trajeron los chinos. Sí, que la inventaron las velas que hacían, las velas que se le prenden, la parafina. Entre China e Indonesia está la vaina. Asia, creo que es la fabricación o el invento de las velas
por medio de la grasa de ballenas de la caza que llevaban a cabo, de los animales inicialmente. Entonces, para tú decirme que tú vas a practicar un culto de forma autóctona, no puedes estar atendiéndolo, ¿verdad? Ni con velas, ni con aguardiente, ni ron, ni mucho menos con, por ejemplo, lanzas que les ponen muchas veces que le hacen de hierro, porque las puntas que utilizaban eran de obsidiana o de piedras, ¿sí? Ni poniéndole ofrendas raras que no sean el cacao, ¿verdad? Que no sean de pronto frutas. Tendrías que armar el ripe que hacían ellos, ¿verdad? O armar las pipas con las que ellos conjuraban para finalmente trabajar con la hierba quemada y no con el puro como tal. Ni cascarilla, ni tiza, ni talco, porque ellos se iban a la montaña y lo conseguían ahí. Y pedían permiso, por supuesto, porque te recuerdo que sus dioses, más allá de sus prácticas espirituales, están volcadas a sus espíritus ancestrales o a sus ancestros. Iban también a los dioses de la pesca, a los dioses de la caza, a la luna, al sol, a la madre tierra. Entonces, para ir a agarrar hasta un pedazo, ¿verdad? En este caso esto es arcilla o un talco, pero ya era como, no es el talco procesado que encontramos hoy en día entre la montaña. Entonces no me van a venir a decir a mí que si van a practicar el culto como se practicaba antes, entonces tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo. ¿Sí? La chichita fermentada y pare de contar. Entonces, son muchas cosas que la gente quiere decir que lo van a practicar como era. Y desde las prácticas, desde la ofrenda, desde la forma en la que se le atiende, desde la forma, porque hasta para orar, si usted me dice que usted lo va a atender como atendían ellos, usted tiene que hablar los idiomas. Usted tiene que saber hablar los idiomas. Si tú me vas a decir que lo vas a atender como lo atendían, ¿verdad? Y me imagino que ya no irás a pedirle al Dios de la casa, ni al Dios de la agricultura, ni al Dios de la pesca. ¿Cómo se llama? Ni a tu jefe ni nada. Me imagino que tú irás a pedirles a ellos que te lleven a pescar y ya no te irás a dedicar más a ir a tu trabajo. Y me imagino que ya no irás a la carnicería, sino que le vas a pedir al Dios de la casa. Y me imagino que ya, ¿verdad? No irás a ir a comprar los vegetales al mercado, sino que le vas a pedir al Dios de la agricultura. ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado con esos dioses? Son una manifestación de un solo Dios en distintas vibraciones. Porque los conocimientos vibran. ¿Sí? No hay un nombre. Tú le puedes poner como a ti te dé la gana, tú lo puedes nombrar. Puede ser Cristo, Jesús, puede ser, qué sé yo, Chiva, puede ser todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Yo personalmente te voy a decir algo. Personalmente. Yo no vine a decir que yo tengo la verdad absoluta, ni a imponerte absolutamente nada. Yo nada más comparto desde mi fe lo que yo creo firmemente. Independientemente de que usted esté de acuerdo o no. Yo aquí no vine a decir que yo tengo la verdad de nada. Vine, sí, a compartir mi verdad o lo que yo creo firmemente. Pero yo te voy a decir algo.
¿A ti no te llama la atención que hayan tantos dioses de lo mismo en muchos lugares? ¿Y qué pasó con esos dioses? ¿Acaso han muerto? ¿Acaso ya son ignorados porque ya no se caza, no se pesca? Porque ya no se le pide nada a la luna o al sol, o no al menos al nivel que le pedían nuestros antecesores. ¿Acaso ahora están más débiles? Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo profundamente que así como tenemos una Venus, una Afrodita, una María Leonza, y tenemos dioses inclusive que en otras y distintas culturas indígenas o ancestrales, autóctonas, aborígenes de cada región y país, hay miles y miles y miles. Todo es la representación de uno. Y tú me dirás, ¿cómo es esto posible, Mari? Bueno, ¿acaso el invierno es igual en Cali que en Bogotá? ¿Acaso el invierno es igual en los Estados Unidos que de pronto, no lo sé, en Canadá? No lo sé. ¿Acaso de pronto Estados Unidos es muy amplio? Miami, Texas, New York, ¿es igual? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cambia los polos, la energía que se mueve en un lugar. Y por ende la energía se puede presentar de distintas formas, sin dejar de ser la misma. Porque el invierno es el invierno. El otoño es el otoño. El verano es el verano. ¿Me entiendes? Lo que cambia es la manifestación energética de lugar en lugar. Mari, pero ven acá, ¿por qué se han presentado con nombres distintos entonces? Casualmente, qué casualidad que los nombres que se presenta cada cual en cada lugar tiene que ver con un idioma o algo que refiere a algo, que significa algo en dicho idioma. Qué raro que no significa su nombre o la forma en la que se presenta de otra forma distinta a otro idioma, habiendo tantos en el mundo. Porque debe entenderse, debe interactuar de forma correcta con el lugar donde se va a integrar o introducir. Entonces, realmente te digo, cada quien es libre de creer lo que quiera. Cada quien es libre de creer lo que crea, pero esto es lo que yo vine a decirles y a compartirles. Yo no vine aquí a buscar, ¿cómo se dice esto? Aprobación. Porque mi relación espiritual no es con ninguna de las personas que me está viendo, así que me importa una mierda realmente. Si usted está de acuerdo o no, o comparte o no, o piensa que es o no es, o que todavía no es o que ya es. Solamente vine a compartirlo. Y si usted aquí me está escuchando es porque usted le da la gana, no porque tenga la obligación de escucharme. Porque quizás le dio curiosidad pensar que yo pensaba, pero no vine a buscar aprobación, ni a hacer proselitismo, ni a convencer absolutamente a nadie. Solamente vine a argumentar lo que yo pienso y que voy a defender a capa y espada mientras yo así lo piense. Entonces, otra cosa es que hay gente que piensa que para que las cosas sean reales o ¿cómo se dice esto? Para que realmente sean, ustedes tienen que pensar como yo como ustedes. No, de eso no se trata. Usted puede tener su verdad y eso está súper bien. La respeto completamente y aunque no la comparta, pues si no la comparto no me importa, ¿no? ¿Qué sentido tiene interactuar yo o querer convencerte de algo? No tiene ningún sentido porque porque hay tantas religiones. Porque hay tantas formas de ritualizar y de llegar a los mismos. No hay una verdad absoluta. Y eso es una verdad. Yo puedo tener una verdad firme para mí. Yo puedo creer en algo firmemente. Y esto no significa que sea la verdad del universo. Si no, solamente existiera una religión y una creencia, no existiría ninguna otra. Y no hubieran tantos huecos y vacíos y tantas vainas sin resolver o entender o comprender. Pero quiero que sepan que si yo en algún momento soy grosera, no te lo tomes personal, porque yo soy grosera siempre. Que la mayoría del tiempo me veas educada o hablando de cierta manera,
es porque el momento quizás lo amerita, pero no quiere decir que yo no diga groserías. Amo decir groserías. Así que si en algún momento me ves diciéndolas, no te horrorices ni te lo tomes personal. Por eso, yo soy Mari Witch, una bruja, witch de bruja. Estoy en armonía con mi oscuridad y mi luz. No me da miedo ser oscura, ni me da miedo ser de luz. Ni me siento más ni menos por ser menos o más grosera. Porque después de todo esto, que seas grosero o no, no te hace gente, más gente o menos gente, sino tus acciones. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Miles de bendiciones. La luz sea con ustedes. Nos vemos por YouTube. El aquelarre de Mari Witch Tarot. En vivo. En unos 20 minutos o menos. Espero que les haya gustado este video.